WWE tiene la tendencia últimamente de recurrir a algunas superestrellas del pasado para, no sé si llenar cartelera, para intentar atraer a más fans o por el motivo que sea, pero Mario, vamos a intentar analizar un poco la situación y intentar responder la pregunta de si realmente son necesarias estas apariciones de leyendas en la actualidad de WWE. Pues sí, porque el tema es que ya no es que sean leyendas que llegan para quedarse y que van a estar siempre, ¿no? O constantemente, como vemos el caso de CM Punk, como hemos visto casos como el de John Cena el año pasado, Randy Orton que va apareciendo pero va teniendo algo importante, sino que son casos en los que aparece una leyenda y simplemente a lo mejor se roba un título, por decir algo, lo tiene secuestrado un par de meses haciendo 4 o 5 apariciones y a partir de ahí ya vuelve a desaparecer en cuanto lo pierde en un premio Life Event grande. De hecho, a ver, si pensamos en luchadores o luchadoras en este caso del pasado que han vuelto, hombre, tenemos dos ejemplos clarísimos y son el de Paige y el de AJ Lee y encima Paige que prácticamente va de la mano con Las Velas. Son cuatro superestrellas femeninas que realmente no están en la era que les pertoca, sino que ellas ya estaban 10 años antes y a ver, las cosas como son. De momento Las Velas habrá que ver qué es lo que hacen. Y Page tres cuartas partes de lo mismo. Pero hombre, AJ Lee volvió y realmente no tienes mucha explicación más allá de que de alguna forma había que darle un extra a la rivalidad entre CM Punk y Seth Rollins porque llevaban desde enero hasta septiembre que vuelve AJ Lee y a ver, no es que estuvieran variando mucho en lo que te contaban semana a semana. De hecho, mira, quizá de estas cuatro, yo te voy a decir que para mí Jay Lee es en la que menos confianza deposito en ese sentido, porque es la que ya nos lo ha demostrado y ya hemos visto para lo que nos ha servido su regreso. Fue un momento increíble el regreso de Jay Lee, un regreso que todo el mundo estaba deseando, que se llevaba pidiendo 10 años, pero claro, el tema está en que quizás esperaba algo más de AJ Lee. No digo que se esperaba algo más en el ring, porque las luchas de esa época no tenían nada que ver con las actuales, las luchas femeninas digo, pero claro, sí que se esperaba algo más, porque además al principio, si no me equivoco, en principio se anunció que el acuerdo de AJ Lee iba a ser durante bastantes años y claro, tampoco se informó en ningún momento de si ella iba a ser part-timer o no. De hecho, yo creo que todos asumíamos que no iba a ser part-timer, porque viendo que CM Punk no lo es, pues tenía todo el sentido del mundo que AJ Lee acompañase en los shows siempre a CM Punk, pero no ha sido así. Entonces tampoco nos ha servido de mucho, más allá de volver a verla en WrestleMania, de volver a verla con un título y de volver a verla bueno, de verla por primera vez en una War Games, pero Sí. nada más. Es que a ver, de hecho, y centrándonos en AJ Lee, yo recuerdo cuando vuelve que subimos un montón de contenido a nuestras redes sociales de posibles rivales de AJ Lee, las Dream Match que ha tenido. O sea, era un poquito el repaso de lo que ya había hecho para que la gente, digamos, que había entrado post AJ Lee supiera de quién estaban hablando y al mismo tiempo intentar ver o adivinar qué futuro le podíamos o le podía llegar a ella, pero es que no ha pasado absolutamente nada. Es que sus luchas han sido contra Becky Lynch, prácticamente todas, la War Games, en la que su participación tampoco es que pase a la historia, y al final, pues hombre, yo creo que volverá, que no es que su lucha en WrestleMania 42 fuese su lucha de retiro, espero que tenga más combates, pero hombre, WWE con AJ Lee, las cosas como son, jugó a la carta de la nostalgia y le salió mal. Ahora, saltando al tema de Paige, evidentemente es otra competidora que lleva mucho tiempo sin luchar, a pesar de su estancia en All Elite, lleva muchos años sin estar compitiendo de forma regular. Evidentemente ha pasado por lesiones muy jodidas, pero muy jodidas, de dejarla al borde del retiro. Todo esto pues al final hace que el cuerpo se deteriore y evidentemente no puede ser lo mismo la Paige de 21 o 22 años que debuta ganando a AJ Lee el campeonato de divas que la Paige que tenemos ahora en 2026. Confío en que puede volver a ver, se puede volver a ver el mejor nivel de Paige. Yo personalmente no. Yo personalmente no creo que veamos a una Paige
parecida a lo que era en 2014-15 y sí más parecida a lo que es AJ Lee 2025-2026. Yo creo que está en un punto intermedio porque creo que lo que hemos visto de AJ Lee es que estaba muy, pero muy verde. Porque al final AJ Lee sí que no ha luchado apenas desde que se marchó. Entonces, creo que con Page sí que vamos a ver algo más. Pero sí que tengo esa sensación de que va a necesitar algo. Va a necesitar a buenos acompañantes. De momento está en la división en parejas. Yo, si esto siempre lo digo, si vienes a aportar, no tengo ningún problema. Y de hecho la división en parejas creo que a día de hoy ya estaba lo suficientemente llena. Pero creo que sí que aporta tener un equipo nuevo, siempre aporta tener algo más, porque además permite que otras luchadoras se puedan ir más a la zona individual, que eso también es importante, quieras que no. Ahora el tema, como he dicho, necesita buenas acompañantes, tanto Paige como Brie Bella, que yo creo que Brie Bella es más flojita en el ring que Paige. Entonces, van a necesitar buenas rivales. Quizá la mejor opción que pueden tener, aunque es un poco irreal que pierdan, porque creo que son dos caras de WWE en los últimos años, pero la mejor opción por maquillar un poco el papel que puedan tener Paige y Brie Bella es que sus primeros rivales reales sean Charlotte y Alexa Bliss. Es que de hecho ya tuvieron lucha con Charlotte y con Alexa, lo que intervinieron las Legend y Nia Jax, Sí. que al final eran las vigentes campeonas y la historia pues quedó en punto muerto. Pero sí que es cierto que, sobre todo en la división femenina, yo creo que hay más tendencia a tirar de leyendas. Trish Stratus, sin ir más lejos, es posiblemente la mayor leyenda que tenga WWE en el aspecto femenino y la van utilizando de vez en cuando, pues en Evolution, que si Royal Rumble como tal. Claro, no sé si es lo más indicado, es decir, protege la figura que tienes. Protege el estándar y la imagen que se ha creado de leyenda y no lo traigas para perder. O sea, en ese sentido, por hacer la contraposición, otro luchador ahora masculino, Brock Lesnar. Brock Lesnar vuelve en SummerSlam para tener su tour de retiro, vamos a decir, más o menos encubierto. ¿Y realmente para qué lo traes? Más allá del impulso de Oba Femi, la lucha en WrestlePalooza realmente no aporta nada, porque no aporta nada. La Wargames tampoco, porque es una historia que tiene un inicio y un final, y post Wargames no hay nada. Y la participación en Royal Rumble, que es paupérrima. Es decir, no, lo que has tenido de Lesnar no te ha ayudado en nada más allá del impulso de Oba Femi. No, de hecho ha sido lo único que se puede rescatar porque es un poco lo mismo que tú has dicho. La paliza que le da a John Cena no te sirve de nada. Ganan Wargames porque realmente consiguen la Sí. victoria a su equipo, pero claro, tampoco aportó nada porque Lesnar, si no si lo recuerdas bien, tiene como medio careos en ese momento, obviamente con Roman Reigns, pero tiene careos también con Cody, con CM Punk, porque claro, siempre Lesnar a priori es una amenaza para los títulos mundiales. No acaba funcionando para nada y además en Royal Rumble su eliminación es ridícula, con todos los Sí, respetos sí. del mundo, pero su eliminación es ridícula. Simplemente necesitaban 3 4 luchadores buenos que estén bien pintados, por así decirlo, para eliminarlo, pero esto no lo hemos visto nunca de Brock Lesnar. Entonces sí que es un poco extraño y a mí me da miedo que WWE tenga el mismo error ahora con Page. Con las velas, bueno, ya veremos lo que acaba ocurriendo, porque claro, seguramente la idea que se tenía era que las velas fuesen las campeonas en parejas, ya pues para que al final consiguieran ese último logro que les faltaba, pero esa lesión de Nikki Bella acabó fastidiando todo. Y ahora el tema está en qué va a pasar, porque a priori en algún punto deberían ser campeonas Nikki y Brie y que Paige abandone ya esa parte y que ya empiece a tener planes reales, que yo creo que es la luchadora que me aporta más confianza de las 4 que han regresado. Y de hecho, a ver, te digo más, un nombre que hemos mencionado, porque es la figura de WWE, pero John Cena, realmente, si no fuera John Cena y no tuviera la magnitud de lo que supone ser la cara máxima de tu empresa durante prácticamente 20 años, el recurso que tienes el año pasado, hombre, son muchas luchas de puro fanservice, pero que no aportan nada. Es decir, a ver, al final del día, la lucha contra Logan Paul en Clash in Paris,
la puedes ignorar perfectamente, no pasa nada. Es un ejemplo, la lucha que tiene con Dominic en Survivor Series, a ver, porque tiene la justificación de que tiene que perder el título intercontinental, obviamente, pero que tampoco es una lucha que aporte en absoluto. La misma lucha con Brock Lesnar, es que tampoco, es que de hecho el run de John Cena podríamos decir que es desde Elimination Chamber que hace el heel turn hasta que pierde el título en SummerSlam. Todo lo que viene antes y después, pues lo tienes porque lo tienes por recurrir a la nostalgia. Y insistimos, porque esto se lo ha hecho con John Cena, que evidentemente le tienes que construir una despedida a la altura de su figura y de su magnitud, cosa que por cierto no se hizo, ¿vale? Pero, hombre, tener que recurrir a tanto de atrás cuando lo que tienes presente no lo estás sabiendo explotar, a mí me parece grave. De hecho, es que a mí me parece más. O sea, el problema real es que utilizas a las leyendas de antes y no es para impulsar al talento joven, sino que lo acabas haciendo perder contra luchadoras que ya están más que consolidadas y que a priori no van a aportarles nada, porque a mí, con todos mis respetos, pero que Becky Lynch gane a AJ Lee no me aporta absolutamente nada. Y en el caso de que ahora con las velas ocurra lo mismo y que se me lo invento, pues que Charlotte y Alexa vuelvan a ser campeonas, quitándole los títulos a ellas, no les va a aportar absolutamente nada, porque el nombre ya lo tienen. Entonces, si AJ Lee, Paige y las velas han regresado, tendría que ser para impulsar a la Roxanne Pérez, a las Lyra Valkyria, a las Sol Ruka y a las Blake Monroe, a todo este nombre de este cúmulo de luchadoras nuevas, que son jóvenes, que seguramente las tienen como ídolas, porque fueron las primeras que han podido ver ya cuando han sido un poco más mayores, y que realmente les van a aportar algo, y que al final a las leyendas no les afecta absolutamente nada. Claro, aquí la cosa es, insisto, al menos a mí me parece raro que degrades tu imagen de leyenda, de superestrella hiperganadora para que te tengan haciendo cualquier cosa. Y voy a tirar un ejemplo del pasado, pero cuando Edge vuelve con un plan y con un sentido, y es una leyenda que utilizas bien, porque además crea el Judgment Day y eso te ayuda a impulsar pues a los Rhea, ayuda a impulsar también a Damien Priest, a Finn Balor en cierta manera con su rivalidad y traición también lo impulsa. Es decir, que si lo haces todo con una coherencia, vale, venga, va, pierde, no pasa nada. Pero, hostias, es que han hecho cosas que a mí me ha parecido muy raro, sinceramente. Y que creo que WWE se está estancando y cuando no pueda exprimir más a los luchadores y luchadoras del pasado, se va a dar cuenta que a lo mejor la oportunidad que tenían de impulsar a esta camada de jóvenes superestrellas ya la han dejado pasar. Porque evidentemente habrás perdido 3 4 años de carrera en los que no, es que vende más, o qué bonito es apelar a la nostalgia. Sí, sí, apelar a la nostalgia es la hostia, porque evidentemente es la hostia, porque te recuerda un pasado que idealizas, pero que esto no puede cegar a WWE con el hecho de que todo en esta vida es cíclico y que las superestrellas se acaban, se agotan y que tienen que dar el paso a las nuevas generaciones, cosa que de momento ahora no están haciendo. Al menos en la división masculina, porque es que es eso, es que si te fijas en todos los WrestleMania siempre vemos a los mismos nombres por los títulos mundiales, y en la femenina prácticamente igual, porque Rhea y Liv vuelven a ser las campeonas. Entonces, sí que si quieres impulsar a luchadoras nuevas, la mejor opción es pues que vayan ganando y que vayan teniendo este tipo de rivalidades con otras, porque tienes que crear nuevo talento para no tener siempre las mismas caras, porque las mismas caras también van creciendo y van sumando años y van perdiendo talento, porque con la edad se pierde talento. Entonces, el tema está en que es todo una rueda que empieza básicamente por lo más bajo, que es pues esto, que las leyendas que ya tienen una edad, que ya no les afecta en nada perder y que ya no tienen el sueño de ser campeonas mundiales porque ya lo han sido, pues que empiecen a impulsar a las nuevas caras del futuro de WWE. Evidentemente. Y ahora lo que queremos es que pongáis vosotros en comentarios qué opináis de todo este tema. Si creéis que el uso de leyendas de WWE, al menos por lo que están haciendo ahora, es correcto, o si cambiaréis alguna cosa. Así que ponedlo abajo en comentarios que os leemos.